Bueno, buenas noches a todos. Agradezco la participación de quien ahora les voy a presentar. Estamos acá reunidos en este primer encuentro que pretende ser un espacio de reflexión y debate frente al COVID-19 para analizar en general la situación actual y lo que nos depara un poco el futuro. Me voy a presentar, mi nombre es Pablo Shapira y muchos se preguntarán por qué este espacio de reflexión para hablar distintas temáticas que nos preocupa a la comunidad en general. Bueno, yo personalmente considero que esta pandemia nos ha afectado a todos en mayor o menor medida, y si bien existen, digamos, lineamientos internacionales, nacionales o bien provinciales y locales, que deben ser respetados en general para luchar contra el virus, también me parece importante que pongamos en el tapete la respuesta y el pensamiento de la sociedad en general, de cada comunidad, y que vayamos dando algunos indicadores o opiniones para afrontar el día a día y pensar un poco en el mañana, para salir un poquito del ruido general estadístico y para poder ver cómo podemos afrontar estos desafíos que tenemos por delante. Hay distintas acciones que se fueron dando en general en distintos países, distintos modelos de los cuales no está muy claro cuál es más exitoso para enfrentar la pandemia, pero lo que sí está comprobado es que hay algunas normas sanitarias básicas de consenso que deben ser respetadas sin lugar a debate. Así que yo entiendo que en este ámbito estrictamente personal, y al ver que existen restricciones de diferente tipo para el desarrollo de la actividad laboral, desde mi agencia de publicidad, que el nombre es Otramente SRL, imaginé estos encuentros, digamos, que podamos discutir un poco y charlar acerca de lo que tenemos por delante para enfrentar. Bueno, hoy están con nosotros Gonzalo Telechea. Por el otro lado, como moderador, está Marcelo Moro, la doctora Sonia Constantini y nuestra querida Janina Ferroni, que en la región la conocemos mucho. Yo tomé por iniciativa simplemente darle las bienvenidas a todos y agradecerles por esta participación, y le voy a dar el rol directamente a Marcelo Moro. Ahora lo voy a habilitar en audio para que presente a Gonzalo Telechea, para que de alguna manera pueda conversar y hacerle algunas preguntas que son de interés común, y posteriormente al resto de los invitados. Les pido que hagamos esta charla desacartonada, informal. Nos vamos a encontrar de nuevo al final para el cierre de preguntas, en la medida de lo posible, salvo que el tema tome un interés muy marcado. Vamos a tratar de tener 10 minutos por cada uno de los participantes para que no se haga tan largo el encuentro, y después cerramos. Así que muchísimas gracias realmente por esta participación. Marcelo, adelante. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Gracias, Pablo, por la invitación. Gracias a Otramente por pensar en mí como moderador del tema. Yo tengo trayectoria dentro de la actividad física y algún pequeño ejercicio en los medios, con lo cual me es grato poder colaborar con todos ustedes y tratar de dirigir esto de la actividad física, la salud y el deporte entre estas tres puntas. En primer lugar, saludar a un colega, profesor de educación física, un deportista de los que se llama o se denominan de alto rendimiento o elite, que a veces la gente confunde que hacer alto rendimiento es por la cantidad de tiempo que uno entrena, sin embargo es esa pequeña franja poblacional que son los deportistas que llegan, esos deportistas que están arriba, que están en el top y que van adelante. Ya después lo veremos también con el caso regional, como nos pasa con Janina, de ser una top y estar en este mundo del deporte. Pero ella en el día de hoy la tenemos en otro rol, la tenemos en el rol de la empresaria de
su actividad laboral, que en todo momento hasta ahora, y sobre todo en nuestra ciudad, está vedada por el tema de los protocolos, que va a ser casi el tema que nos va a dirimir en toda esta charla. Y por último, no solo presentar a una altísima profesional de la medicina, sino que además una gran amiga, que es la doctora Sonia Costantini, con la cual nos ha unido muchas veces esto de la comunicación. Pero bueno, vamos a empezar. Lo que les pido el orden de que cada uno, cuando le toque la palabra, no se exceda más de 10 minutos, quizás los vamos a interrumpir con alguna consulta o alguna repregunta, y después, el final del panel, tanto Pablo como yo, les vamos a hacer alguna pregunta a los tres, como para que podamos llevar adelante esta idea de otra mente. Bueno, en primer lugar, Gonzalo, gracias. Bienvenido a este conversatorio. Hablar con vos es hablar con un deportista argentino olímpico, tanto en Londres como en Río, una persona que sabe y siente horas de entrenamiento por día, y imagino que nos vas a contar qué se siente en una pandemia, que todos estamos descubriendo en lo cotidiano qué es lo que nos pasa, y sobre todo saber cuál es tu sensación de el no poder, o el no poder estar haciendo. ¿Sí? Así que bueno, bienvenido y dale, te escuchamos. Bueno, hola a todos, gracias por esta invitación, esta ronda interactiva, la verdad que muy agradecido, muy interesante poder dar mi opinión. La voy a dar desde varios puntos de vista, porque no soy solo un atleta elite, es más, para mí ser un atleta elite, un poco lo que vos dijiste, es anecdótico, porque quizás yo entreno igual que otra persona, y bueno, Dios me dio un poquito más de suerte para correr un poco más rápido simplemente, pero somos todos iguales en ese sentido, el esfuerzo que hacemos. Creo que a mí me ha tocado vivir como atleta, pero como padre, como profesor de educación física y principalmente como ciudadano, esta pandemia. Creo que por ahí uno está inserto en una situación que no puede estar como ciego y aislado de todo lo que está pasando. Desde lo profesional como atleta, obviamente que se me ha limitado muchísimo. Yo, de pasar a entrenar 6 horas al aire libre, tenía quizás muchas más horas adentro de mi casa disponibles, pero cómo lo ejercitaba, y a la vez tenía que convivir con una situación familiar, ¿no? Que tengo 2 hijos y una casa, entonces ha sido muy complicado. En primer lugar, yo tuve el concepto, y es lo que siempre digo, que la salud es lo primero. Uno que tiene que ser muy consciente de eso, pero por ahí no, el poner por delante la salud sobre todo no es decir no se puede hacer nada. Al contrario, muchas veces lo más fácil es no hacer, decir no se hace nada, pero creo que eso trae acarreado varios problemas. Desde un atleta elite, no poder entrenar y no ver un horizonte, y la incertidumbre creo que es lo que mata a uno en todo sentido, desde lo económico, desde lo personal. Entonces eso es muy difícil, decir no puedo entrenar al aire libre porque no van a haber carreras, están todas las carreras suspendidas, quiero seguir entrenando, pero ¿para qué entreno? Pero a la vez corro un riesgo si salgo a entrenar, se me permita o no. Entonces uno tiene que ponerse en un lugar como ciudadano, con una conciencia cívica, de decir, lo tengo que hacer en forma responsable, ¿sí? Pero, ¿qué me hace diferente a mí de cualquier otra persona que quiere salir a hacer deporte? Entonces yo creo que en ese sentido cada uno tiene que cuidarse de uno y cuidar al otro, y principalmente dando el ejemplo. Pero creo que por ahí el virus no es solo lo único, si bien en este momento es lo más relevante desde la salud. Hay muchas personas que necesitan hacer deporte, necesitan gente que es obesa, hay gente que es diabética, hay gente que es hipertenso, problemas de circulación,
O sea, y por ahí fue, o hay gente que quiso seguir entrenando y en casa se complicaba, no sabía hacer un ejercicio y se lesionaba. Entonces, creo que es todo muy difícil porque son cosas generales que tienen que aplicarse en una situación particular y después el día de mañana liberan todo y salgo como lo hago y vuelven a restringirme. Por eso es lo que yo digo de ser responsable con uno y con el otro. Por más que a mí me dieran permiso como atleta elite, uno tener ciertos cuidados de no ser una exposición, de decir yo puedo salir. Yo creo que lo mediático y las fotos, las redes sociales, si bien hoy es muy bueno por el tema de la comunicación, pero por ahí la gente ve, entonces le enoja mucho que uno pueda salir y ellos no pueden decir, está por encima de nosotros, pero caemos en algo que yo siempre lo he defendido, es al atleta elite o al deporte que esté inserto dentro de la cultura, que se los respete al atleta como un trabajo. Entonces, que a mí cuando me vean haciendo deporte, que sepan diferenciar que no soy, que es de lo que vivo, ¿sí? Y yo la forma física la pierdo y después no voy a poder ir a un evento en condiciones, por lo tanto, yo si a mí no me va bien, no cobro en ese sentido. Pero yo como ciudadano quiero que todos los otros también puedan salir a hacer deporte, entonces yo lo hago con cuidado, ¿sí? Un poco en forma resumida. Y me gustaría que estos cuidados sean llevados no solo a lo deportivo, porque por ahí ven a un grupo de atletas entrenar y dicen, bueno, pero si ellos pueden juntarse, andar en bici, ¿por qué yo no puedo juntarme en mi casa, por ejemplo? ¿O por qué no puedo salir a caminar con otra persona? Y así, yo creo que en ese sentido, yo siempre he sido de ser estricto, hay que tener mucho cuidado, las penas tienen que ser los llamados de atención o las advertencias o las multas, pero creo que se nos tiene que dar por ahí las libertades como para ponernos a prueba que nosotros podamos cuidarnos y cuidar al otro. Por ahí respetar las normas uno es respetar un poco al otro, de permitir, porque pueden cortar todo el deporte, por decir, en un lugar, pero un atleta elite puede seguir entrenando. A mí no me parece. A mí me parece que todas las personas con un cierto cuidado podrían hacer deporte siempre y cuando lo hagan en forma responsable. En San Juan, donde yo vivo, como que vivimos una burbuja en ese sentido, prácticamente no hay casos, han habido 8 casos y la mayoría importados, se han aislado completamente, y están permitidas las reuniones sociales, están permitidas muchas cosas, pero siempre en forma responsable, manteniendo una distancia, estando muy atento. Si hay un caso, uno se vuelve a cuidar muchísimo, trata de no juntarse socialmente si llega a salir un caso, pero a mí me gustaría, creo que el virus ha venido a ponernos a prueba desde todo punto de vista, no solo como atleta elite, sino como ciudadanos, un cierto compromiso, un rol social. Yo lo he dicho desde que soy atleta, me siento que tengo que dar el ejemplo en cuanto a todas las cosas, de no insultar, no tirar un papelito en la calle. Para mí ser atleta elite no es solamente el que corre más rápido, sino tener una conducta global en todo sentido. Entonces creo que a mí como deportista el virus me ha puesto a prueba de yo respetar y hacer que los respeten. En San Juan, por ejemplo, ha habido un boom de gente haciendo deporte y salen a andar en bici sin casco, por decir. Y yo lo digo, o sea, voy y yo trato de hacer respetar. Yo voy con casco desde chico, pero les digo, usen casco, usen casco, usen casco, y en cada salida quizás lo digo 100 veces, usen casco, ¿sí? Creo que me siento en un lugar de tener que no solo cumplir yo, sino hacer cumplir el de al lado, porque creo que de esa forma la convivencia va a ser mucho mejor. Es significativo cuando vos hablas de todas estas cosas que estás haciendo la mirada. Es más, me pararía a decir que estás haciendo más la mirada del docente, después la del miembro activo de una sociedad y después la del deportista de elite, cosa que me gratifica muchísimo, Gonzalo, porque a veces uno puede mirar desde arriba o puede mirar desde abajo para arriba, y vos estás haciendo eso, de mirar desde abajo para arriba. La verdad que es muy significativo, porque vos hablaste de la incertidumbre, y creo que cualquiera de nosotros 5 vivimos la incertidumbre,
Sonia hoy a la tarde nos comentaba de lo que nos va a pasar a partir del año que viene con las patologías que se van a desencadenar por todas estas cuestiones. Vos estás hablando de que viste gente que salió porque se dio el permiso sin casco. Janina, en el mientras tanto, está limitada a poder tener su comercio abierto porque el no cuidarse es no cuidarte y no cuidar al otro. Entonces, es muy significativo esto. Realmente te agradezco tus palabras. Insisto, esto de que mide desde abajo, como lo podemos mirar cualquiera de todos nosotros. ¿Alguna pregunta, amigo Pablo? No, preferiría que terminemos la rueda y eventualmente al final rescatamos Perfecto. algo de lo que nos comentó Gonzalo. Me parece que podemos darle paso a Sonia. Yo voy a silenciar a Gonzalo y después nos volvemos a encontrar. Bueno, bienvenida. Para mí la palabra autorizada de la medicina, no solo por una cuestión afectiva, sino porque realmente valoro después de muchísimos años tu expertise, tu simpleza para explicar las cosas y siempre el detallecito ese que cualquiera va a entender que lo difícil que es la medicina vos lo explicás fácil y lo podemos llevar adelante. Bueno, desde esto hablábamos de la incertidumbre, te cedo la palabra y seguramente vas a recoger el guante y lo vas a llevar para adelante. Perdón, a ver ahora voy a habilitarte, Sonia, perdóname, porque tengo inhabilitado el mic, un minutito. A ver ahora, Sonia. Acá, ¿ahí se escuchan? Perfecto. Ahora sí. Bueno, entonces, como decía recién, bueno, gracias por la convocatoria, creo que es muy interesante escuchar y ver las diferentes miradas. Gracias Marcelo, que nos conocemos hace rato también. Y bueno, muy interesante lo que planteaba Gonzalo, visto desde un deportista de estas características, ¿no? Ahora, en medicina, si hay algo que sabemos es que la actividad física ha logrado disminuir la mortalidad por cualquiera de sus causas. Desde el punto de vista de la cardiología, está claro que la actividad física disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, disminuye la presión arterial. Solamente con hacer actividad física, en cualquier grupo de pacientes sabemos que va a bajar en distintos niveles, pero va a bajar la presión. Disminuye el riesgo de accidente cerebrovascular, disminuye el riesgo de infarto. Entonces estamos en una situación sumamente, en una encrucijada, la verdad, muy complicada, que es, por un lado, el encierro, el concepto de cuarentena y el aislamiento obligatorio, y por otro lado entender que estamos trasladando a toda la población a sumergirse en un factor de riesgo que es el sedentarismo. Es decir, de pronto tenemos un alto índice de sedentarismo que constituye uno de los principales factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y una futura pandemia. La futura pandemia, tal cual, la futura pandemia. Y con otro agravante que es cuando se suspenden las actividades, o sea, se convierte, de pronto todo este grupo de población pasa a ser sedentaria, tiene un doble riesgo, porque cae la masa muscular, cae la fuerza muscular, que es justamente lo que necesitamos, mejor dicho, para enfrentar un cuadro grave en el caso de contraer COVID-19. Es decir, perder toda la fuerza del tren superior o la fuerza del aparato respiratorio, todos nuestros intercostales, constituye un problema mayor, digamos, se empiezan a sumar dificultades en estos casos. Ahora, creo que hay que instrumentar de alguna manera, o motivar de alguna manera, a que la gente en su casa, en el patio, en el lugar donde pueda movilizarse, a ir generando distintos tipos de actividad física de acuerdo a su condición previa, de acuerdo a su salud. Y bien, veníamos hablando de deportistas de élite, que es un grupo bastante particular, que ahí me quiero detener un poco. Lo que sabemos hasta ahora es que hay distintos grupos dentro de los deportistas. Nosotros podemos tener deportistas de élite que no contrayeron COVID-19, pasado el periodo de aislamiento, apenas los empiecen a liberar, digamos, para poder hacer la actividad. Ese grupo tendría que tener los cuidados, fundamentalmente, que esos datos los vas a dar vos mejor que yo, Marcelo, que es el cuidado de las lesiones.
Ahora, podemos tener deportistas que tienen COVID, o sea, que son COVID positivos y que son asintomáticos, y que es un grupo nada despreciable de la población. Ese grupo lo que se le está pidiendo es, primero, si tiene que cumplir la cuarentena, si es COVID positivo, aunque esté asintomático, va a tener que hacer la cuarentena, en esos 14 días no hacer actividad física, posteriormente hacer un control cardiológico para estar seguros que tienen un electrocardiograma normal y a partir de ahí comenzar su entrenamiento, progresivo por supuesto, y volvemos a enfocarnos en no tener lesiones. Después podemos tener un tercer grupo, que es el paciente, el deportista mejor dicho, que es COVID positivo con algunos síntomas, pero donde hemos descartado y, digamos, hemos eliminado la sospecha de tener miocarditis, es decir, de tener una patología que los porcentajes son diferentes según las series, pero que oscila entre un 7% a un 33%. Sí. La miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco. Recordemos que el COVID lo que hace, este proceso viral, es hacer como una respuesta muy exagerada de todos los parámetros inflamatorios del organismo. Uno de los órganos que puede sufrir este proceso es el miocardio, es decir, el músculo cardíaco, el corazón. Cuando descartamos la sospecha, ya sea por análisis de laboratorio, que son biomarcadores específicos, con un ecocardiograma, con un estudio de resonancia, con electrocardiograma, y estamos seguros de que ese deportista no tiene o no está cursando una miocarditis, entonces sí, hacemos un periodo de reposo de 2 a 4 semanas, es lo que se recomienda de ningún tipo de actividad, y después comenzar. Una vez que, repito, todos los estudios cardiológicos son normales, ahí comenzar con la actividad. Y tenemos el cuarto grupo, que es el de más riesgo, que es aquel deportista que COVID positivo, que hace síntomas y que desarrolla miocarditis. O la desarrolla o tenemos una alta sospecha de miocarditis. Ese es el grupo de pacientes de más riesgo, porque puede, no solo por las arritmias que puede desarrollar, que nos van a llevar a una muerte súbita en este grupo de pacientes, sino también por la afectación que puede tener el músculo cardíaco. El riesgo es que pierda la función de contracción del corazón. Entonces, en esta población lo que se hace, lamentablemente, son 3 a 6 meses, según quien lo escriba o quien lo reporte, de reposo. Es decir, cuando hablo de reposo en este grupo hablo de no entrenar. Se pueden mover, por supuesto, pero de cero entrenamiento. Recién ahí reevaluar nuevamente con todos estos estudios para descartar, primero, descartar la miocarditis, evaluar la función ventricular, es decir, qué capacidad de contracción tiene el corazón después de todo este proceso, y a partir de ahí sí, comenzar nuevamente con su entrenamiento habitual, pero de manera progresiva. Es decir, eso enfocado en los deportistas de élite. Coincido con lo que decía Gonzalo. Están hablando algunas provincias, yo lo sé por mi hermana vive en San Juan y el resto de la familia, ellos están haciendo ya actividad, tienen hasta ahora pocos casos. Creo que hay que tomar muchos recaudos, no solo el distanciamiento social es importante, hay que entender que a veces yo lo veo cuando salen, les cuesta mucho mantener tanta distancia. La realidad es que cuando caminan, lo que se recomienda es 5 metros, cuando trotan se recomienda 10 metros, cuando están haciendo actividad intensa, carrera, bicicleta, la distancia es 20 metros. 20 metros. El virus prácticamente tiene un peso específico, eso genera como, en el corredor, digamos, va generando hacia atrás como un flujo de deslizamiento que se llama, y eso puede impactar en los que vienen atrás, aunque estén a un costado, o los que están directamente en línea recta, digamos, al corredor. Entonces, creo que ahí es donde hay que tener una responsabilidad individual. El secreto va a ser, o el desafío en realidad, ¿cómo hacemos para llevar esa responsabilidad a lo colectivo para que todos puedan hacer la actividad física? Porque si no nos vamos a encontrar, como decías vos, Marcelo, recién, en la próxima pandemia. Los cardiólogos estamos muy preocupados. Yo hace poco publiqué una comunicación de todas las sociedades científicas de cardiología, donde estamos perdiendo un 60% de angioplastias por mes en este momento. Es decir, no es que esos pacientes desaparecieron o esos infartos desaparecieron, están y los cursaron en los domicilios. Entonces creo que comunicar
de manera fehaciente de que está bien, nos tenemos que cuidar del virus, pero lo que no podemos es descuidar la salud. Entonces, no podemos volvernos todos sedentarios, no podemos dejar que aparezca un dolor de pecho y por miedo a ir a una institución no consultar, porque si no nos estamos encontrando ya con un montón de otra patología que la verdad estábamos viéndola poco, no era muy común de ver, y hoy estamos viendo cosas que se describen mucho en los libros y que tienen que ver con dejar cursar patologías a su libre albedrío, digamos. Ese creo que es el mayor de los riesgos y el desafío desde la comunicación y desde la responsabilidad social, ¿no? Cuando hablas sobre los procesos de los que hacemos en distintas medidas actividad física, hay un informe muy reciente de los que vienen estudiando esto de la pandemia del sedentarismo dentro de la Federación Internacional de Educación Física, y Argentina está en el país que tiene entre el 42 y el 47% de inactividad física en la población. O sea, estamos hablando, para graficar, que hay un 35% de argentinos que hacen de una manera u otra actividad física. Con lo cual, estamos hablando de que esa franja que tenía una sistematización y una periodicidad de actividad física es muy pequeña. Y así todo, le tenemos que incorporar esto que muy bien detallaste vos, que la gente, por temor, por cuidado o por desconocimiento, no está asistiendo a sus prácticas normales o no está usando su medicina en forma normal por miedo a tener que ir a hacer una consulta. Entonces, estamos aumentando esa franja de inactividad que es muy seria. Mira, cuando se publicó hace unos meses atrás la última encuesta de factores de riesgo, generó mucha preocupación, porque contra lo que a veces uno cree que sucede, porque lo ve en el consultorio, porque le dicen, porque tiene la impresión visual de que se practica mucha actividad, etc., los datos fueron alarmantes. Los números de inactividad son los que vos bien decís, pero además aumentó todo, es decir, aumentó la obesidad, aumentó el sobrepeso, aumentó, obviamente porque esto va de la mano, aumentó la diabetes, aumentaron los hipertensos. Lo único que bajó en esa encuesta nacional fue el tabaquismo. ¿Y qué nos pasa ahora? En este periodo de pandemia, contra lo que sospechábamos los cardiólogos, que los que estuvieran encerrados iban a fumar menos, no pasó. Lo que estamos viendo ahora, además de que todo empeoró, el cigarrillo, que era lo único que había bajado el consumo de tabaco, ahora aumenta. Aumentó el tabaquismo y aumentó el alcoholismo. El consumo de alcohol está absolutamente disparado. Así que estamos viviendo una situación muy, muy particular, pero muy preocupante por donde uno la mire, ¿no? Hay que ver, esto, digamos, no hay duda de que esto va a tener un efecto. Nosotros no lo vamos a ver ya porque los procesos y digamos, cuando se cargan todos los datos que tienen que ver con estas enfermedades crónicas, los vamos a ver el año que viene, todos estos resultados. Y vamos a tener que agarrarnos la cabeza porque nos vamos a encontrar con índices realmente muy, muy preocupantes. Es preocupante. Es preocupante. Y algo que quería destacar, mirando un poco esto de que cuando habilitaron en Ciudad de Buenos Aires a los corredores, salió todo el mundo a correr. El que nunca había corrido. Incluido el que nunca había corrido. Entonces tuvimos, no recuerdo bien si fueron a las 48 horas la primera muerte súbita en ese grupo de poblacional. Estamos hablando de un grupo reducido que salió a correr por los bosques de Palermo, o sea, no es que estamos hablando de gran población, pero es en un grupo un signo de alarma. La verdad que es una alerta muy, muy, muy significativa a tener en cuenta. Y repito, el desafío es ver cómo hacemos, primero, para que los deportistas de élite entrenen de la mejor manera posible, y por otro lado, cómo hacemos para que la población salga de toda esta situación de inactividad que la tiene potenciada porque ya la tenía, ya lo sabemos hace unos meses atrás, que los números eran preocupantes por el grado de inactividad que había, con lo cual esto termina empeorando muchísimo más la situación. Y algo que a mí me preocupa desde el punto, y ya parándome en la macrogestión, digo yo, ya parándome a nivel de los ministerios y de los decidores, digamos, de esta situación,
es que no se están tomando las medidas adecuadas para contener la población, bajar el nivel de estrés, que eso también lo hace la actividad física. La actividad física libera endorfinas. Las endorfinas generan bienestar, baja el nivel de estrés, mejora el sueño y controla el peso, digamos. Todo estamos como en un proceso, en una cadena, y en este momento, desgraciadamente, se está convirtiendo en una cadena muy, muy pesada y con resultado incierto, ¿no? Vos hablabas de lo macro y hasta incluso me arriesgo a decir, de las políticas públicas, con Sí. la configuración de cómo tomar esto, ya es casi mirar el post de la pandemia, pero teniendo en cuenta todo esto que nos ha dado, porque los psicólogos hablan de que las lesiones van a ser fuertes, vos estás hablando del aumento del tabaquismo, del aumento del alcohol, y debe haber algunas otras adicciones que también deben haber aumentado, y en el mientras tanto, esa pequeña franja de población que no está formada y concientizada en un respeto al otro, está pidiendo a gritos de salir, o está pidiendo a gritos de volver a su gestión laboral, o está pidiendo a gritos de volver a reabrir todos estos eventos, y nos estamos dando cuenta que hasta incluso los ejemplos que vimos de la Bundesliga alemana, el espacio futbolístico que se abrió hace una semana, se iban a abrazar inconscientemente. Entonces, ellos que estaban previendo que iban a ser los ejemplos de la primera población que iba a volver a hacer un deporte masivo, se volvieron a equivocar. Entonces, ¿qué más? Acá que tenemos en esta charla 3 referentes de la actividad física, cuánto mayor es la responsabilidad y el rol que tenemos nosotros como la primera línea de defensa de esto, ¿no? De decir, cuánto más vamos a tener que sistematizar, controlar. Exacto. Y proteger estos sistemas de entrenamiento que a cada uno le va a afectar de distinta manera. De distinta manera, no, ni hablar, por supuesto. Creo que ahí es donde está el desafío, y todos aquellos que muestran, así como nosotros estamos en este espacio y hay otros en diferentes espacios, creo que el ejemplo es fundamental, y Gonzalo y vos de una u otra manera lo ponen. Un deportista de élite es el que tiene que dar el ejemplo, porque si no, no podemos pretender que los demás puedan seguirlo. Entonces es donde, si el gobierno, digamos, o las instituciones están planteando que los primeros que van a salir van a ser los deportistas de élite para que puedan entrenar, para preparar para la nueva competencia, bien, lamentablemente tienen que convertirse en bandera de esto, porque si no, los que vienen detrás van a seguir sin, digamos, bajando la guardia, pensando que, bueno, no pasa nada, o pensando que solamente porque estoy en condiciones de correr, el virus no me va a tocar, lo cual es una falacia también. Entonces creo que es un equilibrio muy, muy delicado, pero en el que hay que entrar a jugar y a participar, ¿no? Si no, esto va a ser muy difícil volver atrás. Si la cuarentena, como la están planteando, a la tarde hoy comentabas vos lo de Chaco, y como está pasando en otras provincias, ya realmente hay casos en lugares donde no había y empieza esto a multiplicarse. Si estamos planteando que en algunos lugares va a ir para atrás la cuarentena, creo que es, para atrás me refiero, vamos a volver a encerrarnos, o vamos a ir para atrás en las fases, o se va a prolongar. Creo que hay que tomar medidas ya para tratar de alguna manera que esto no nos empeore el futuro, porque si no, los que nos salvemos del virus, o aunque contraigamos el virus, no desencadenemos ningún síntoma, como le va a pasar a la mayor parte de la población joven, que es donde ahí vamos a encontrar los asintomáticos con más frecuencia, vamos a tener un problemón enorme en un año, con resultados realmente catastróficos. Yo hay un número que siempre lo repito y que todo el mundo cuenta, y hablo desde la comunicación, vos prendés la tele, el noticiero, lo que sea, y estamos todos esperando el comunicado, cuántos se infectaron hoy, cuántos se murieron hoy. Ahora, por ejemplo, nosotros estimamos 50.000 infartos por año. Es un número que nunca nadie lo dio. Ahora aprendimos a contar, parece, pero a mí me asusta que estamos contando este tipo de situaciones y estamos olvidándonos de que esto implica, si teníamos 50.000 infartos por año en un país normal, donde la gente podía acceder a algunos tratamientos, no quiero pensar los números que van a aparecer el año que viene. Fallece por...
Perdón, fallece por insuficiencia cardíaca 40.000 personas en el país por año. ¿Alguien sabe ese número? No, nadie tiene idea. Entonces, la realidad realmente es un problema en este momento. Sí, Marcelo, perdón que te interrumpí. No, por favor. Yo quiero, así metemos al último integrante también en el juego del diálogo, y Sí. ojalá, Gonzalo, si tenés alguna participación también lo hagas. Digo, hablábamos de concientización, hablábamos de educación. Yo hablaría, y para esto le pido a Yanni que dé su opinión y que empiece a jugar en todo esto, ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo se lo ve a ese famoso protocolo desde la especialización de... Yo hasta hace pocos años también tenía un gimnasio y pensábamos constantemente qué le pasaba a nuestro cliente paciente o a nuestro paciente cliente y cómo lo poníamos, pero hoy aún más es no solo en la prestación de servicio que le das a la persona, sino que además en los recaudos para cuidarte vos como propietario y para cuidar aún más a los que ingresan. Así que, Yanni, te damos la bienvenida en el conversatorio, empezar a participar y queremos escuchar la visión desde el protocolo, hagamos de cuenta de que esto ya se abre o hay alguna posibilidad, alguna puerta, alguna ventana que se pueda abrir, si obviamente yo me cuido y cuido al otro, para ver cómo podemos volver a esa actividad física en los espacios. Bueno, como los chicos, la verdad que gracias por pertenecer a este grupo para poder reflexionar un poquito sobre todo lo que está pasando. Y sí, como decías vos, estuvimos presentando un montón de protocolos y teniendo reuniones con la infectóloga del hospital para poder saber cuáles son las medidas que estaban bien y cuáles no. Tuvimos una reunión, la verdad, muy interesante con ella. Lo que más quedó y lo que más gustó es esto de decir, a partir de ahora es responsabilidad nuestra cómo cuidar y cómo cuidar al otro, cómo cuidarnos nosotros y cómo cuidar al otro. Con esto vamos a tener que convivir, entonces aprender a convivir de una manera sencilla, práctica, pero ir acomodándonos y que todos lo tomemos como algo natural. El hecho del distanciamiento social, el hecho de no más mates, de tener la precaución de limpiar cada lugar en donde estemos trabajando y después cada vez que ingresa una persona u otra, o esto que decía Sonia de dar el ejemplo cuando salimos a entrenar, saber que nosotros somos los que damos el ejemplo en todo sentido y tratar de concientizar a la gente, es a lo que nos tenemos que dedicar ahora. No creo que sea una tarea tan difícil y creo que de a poco todos se van a ir contagiando y vamos a volver a esto. Últimamente hicimos, bueno, ahora hace 2 horas hice un video del gimnasio pidiendo apoyo con alumnos y demás, y ahí te das cuenta la necesidad de la gente porque recibimos, la verdad, que mucho apoyo de gente que no es alumna nuestra, que realmente quieren volver a la actividad física, y yo creo que si están bien asesorados, una vez que ponen el pie adentro de un gimnasio, lo van a respetar, creo que podemos lograrlo. Lo que estamos pidiendo ahora es justamente eso, ¿no? Que también puedan creer en nuestro trabajo, que sí podemos hacerlo, y que sí podemos controlar a nuestros clientes, o a nuestros amigos, o a nuestros socios, como quieran llamarlo, y que podemos trabajar en conjunto todos. No lo veo algo tan irreal. Me parece hasta mucho más saludable que una persona vaya a un lugar en donde tenga toda una secuencia al cual seguir para poder entrenar, antes que abrir las puertas y que vaya todo el mundo, como pasó en Buenos Aires, sin saber, sin estar controlado y sin estar con una persona capacitada al frente para decirle cómo hacerlo. Aparte, hemos tenido muchos pedidos. Nosotros no trabajamos con niños, pero tengo en el grupo de gimnasios
profes que están trabajando con niños y con papás muy preocupados por chicos en 3 meses que han pasado ya a la escala de obesidad, con nenes de 5, 6, 7 años con sobrepesos de hasta 40 kilos, y obviamente por el sedentarismo, la computadora, el celular, la Play, y sin actividad física. Lo mismo sucede, aunque no nos vayan a dejar estar con ellos, es con la gente adulta. Son los que más, son las personas que más nos piden volver, que nos piden hagamos un horario en donde podamos estar nosotros, para ir a caminar, para estar cuidados, para ellos sentirse que están protegidos. Y es realmente una complicación que no se pongan de acuerdo, creo que, como dijeron ustedes hace un rato, a nivel político. Porque si yo hablo separado con la infectóloga del hospital y me dice por qué sí puedo abrir, por qué sí puedo trabajar, por qué sí puedo hacer deporte, porque ella misma me dice yo lo necesito, yo soy, además de infectóloga, soy una ciudadana que me gusta hacer deporte, que lo necesito, sobre todo por mi parte mental. Entonces, cuando va ella al comité de crisis y se lo transmite a los demás directivos, está, y no, pero en el gimnasio van a tocar esto y no se ponen de acuerdo ellos, pero no con una, digamos, como una idea clara, con una reglamentación clara que puedan unificar criterios. Pasa más por una cuestión sociopolítica que tenemos en nuestra provincia. Coincido en tu sabias palabras de la división de aguas, por no detallarla tanto, porque sos parte interesada en el tema. Soy extremadamente respetuoso de los protocolos que manden, en este caso desde arriba, muy de arriba para abajo, hablamos de nación, provincia, municipio. Entiendo de que esa necesidad y esa coherencia que tenemos que tener los que brindemos la actividad física en todas las franjas etarias que vos mencionaste, pero además estamos olvidándonos, porque este tema es acotado a la actividad física, a la salud y al deporte, estamos olvidándonos que el desmadre que hubo en General Roca en estos últimos 16 días, hace 2 viernes atrás estábamos en 0, y hoy creo que estamos en 61, 63 casos, que para General Roca es muy grande, porque vimos que se produjo de un solo lado o de un par de lados nada más, sin entrar en mucho detalle. Pero digo, esto es falta de conciencia, falta de coherencia, falta de respeto de los protocolos. Entonces, seguramente en la misma necesidad que podemos coincidir nosotros 5 de que vuelva la actividad física, porque desde el punto de vista de Sonia los beneficios de salud son insuperables, desde el punto de vista de Gonza como profe de educación física, pero además como deportista de punta, que perder el tiempo es perder el rendimiento a futuro. Y desde el punto de vista tuyo, o también desde lo que decía Pablo, de que no están pudiendo ustedes honrar su trabajo. Entonces, ¿dónde está la punta del ovillo? Pablo, a ver si vos también nos podés ayudar en esto, porque estamos hablando de los gimnasios porque es el tema de estos 3 títulos que nos pusimos, pero también Sonia no está recibiendo pacientes por esos miedos que decía, por los cuidados que la gente siente de entrar a un sistema de salud, pero vos con tu empresa tampoco estás pudiendo generar esta honra del trabajo. Entonces digo, estamos inmersos en algo que no se sabe cómo sigue mañana, me parece que es un día a día, ¿no? Sí, yo reflexiono un poquito respecto a lo que estamos viviendo, que creo que vamos a coincidir todos, que acá hay un desafío que está inclusive un poquito más allá de los protocolos que debemos cumplir y que se están implementando para poder salir adelante, que es el desafío personal, el desafío cultural de poder entender que nosotros debemos hacer esto de tal o cual forma. Hoy a la tarde charlábamos con algunos de los integrantes de este grupo acerca de las distintas realidades que se viven en España, por ejemplo, que estuvo tan afectada, como Barcelona, que hoy está totalmente liberada,
Yo en lo personal tengo una íntima amiga que vive en Gotemburgo, en Suecia, y nos contó la realidad desde el momento uno del inicio de la pandemia, en donde no hubo restricciones de ninguna naturaleza, y pasó simplemente por la convicción de cada ciudadano de hacer las cosas como corresponde, manteniendo, digamos, los protocolos básicos. Entonces me parece que hoy estamos en un momento bastante delicado de la ecuación de tantos días de confinamiento, en donde, bueno, hay expresiones de diferente naturaleza. Yo quisiera aprovechar para no hacer tan extenso este encuentro y ya directamente en el momento de cierre hacerle una pregunta a alguno de los integrantes del panel. Me gustaría charlar con Janina respecto a cómo vivió ella esta realidad que tuvimos en Roca de la libertad para poder salir a hacer actividad de bicicleta, que después de la noche a la mañana, por una situación ajena a la realidad de la práctica del deporte ciclista, todo el mundo se vio impedido de poder volver a hacer esta actividad. ¿Cómo viste vos, cómo viviste vos como vocero y referente en los grupos de salida que cruzabas, o gente que cruzaba, porque no había ya grupos de trabajo, de cómo se manejó la apertura de la salida, y si pensás que podríamos volver a un estado, digamos, cero de poder andar en bicicleta? Mirá, yo digo que en ese sentido no manejaron un poquito el sentido común. La gente necesitaba salir, se habilitó la bicicleta y todo el mundo se subió arriba de una bicicleta y salió. Como dijo Gonzalo, veíamos a muchísima gente sin casco, pedaleando por lugares, por rutas, cerca de los autos, de A3 o de A4. Me molestó mucho que cuando se hicieron las noticias eran los ciclistas de Roca. Yo sí me siento una ciclista de Roca, siempre respeté todas las pautas que se dieron, siempre salimos solos. Los fines de semana trataba de no ir a Paso Córdoba, por ejemplo, que era el lugar que iba todo el mundo, entonces al grupo al cual yo entreno les pedía por favor que fuéramos para la zona norte, para no juntar tanta gente. Y así todo no funcionó, pero no funcionó no por el ciclista, no funcionó por esto de querer ser tan estricto ante algo que no tiene que serlo, como con un horario de 1 a 6, entonces todo el mundo iba a salir de 1 a 6, solo bici, entonces los que reman, los que andan a caballo, los que corren, los que andan en patín, todos se subieron arriba de una bicicleta. Es como que creo que faltó el sentido común para habilitar lo recreativo. No sé si está bien o está mal como hizo Neuquén, porque realmente no lo sé, pero creo que fueron más a la conciencia de las personas, al cuidado generalizado, y bueno, y se tiraron a la pileta y abrieron todo. Cada sector con sus protocolos y cada sector con su responsabilidad. Y empezaron a haber multas si vos no haces lo que corresponde. Pero entonces, bueno, en el gimnasio están las personas que hacen gimnasio, en la cancha de polo están los que andan a caballo, y así sucesivamente. Y no se juntaron todos haciendo una sola cosa. Y esto de volver para atrás no tuvo muy buena aceptación. Creo que fue un poquito el enojo comunitario, y siempre están las personas que les gustó quedarse en su casa y que la pandemia les pintó, pero bueno, me reservo mis derechos de opinión ante la mayoría de esas personas. Pablo sabe lo que pienso, pero creo que si nos ponemos de acuerdo todos y hacemos como corresponde todos las cosas, debería de funcionar todo. Muy bien, Yanni. Quiero robarle un poquitito de tiempo a Sonia para que Marcelo pueda cerrar con alguna consulta a Gonzalo, que desde ya, Gonzalo, te reagradecemos tu tiempo por poder estar en todo el proceso, sos un maestro, y aparte te felicito por tu visión
en tu presentación, que te despegaste de tu rol de gran deportista de élite para poder ver tu realidad como padre y como, digamos, un profesor de educación física que día a día está con distintos grupos y viendo la realidad, tomando distancia un poco con un foco diferente. Sonia, mira, vos sabés que estuve leyendo algunos artículos, principalmente que sacó El País, el diario español, y algunos profesionales que hablaban de la realidad de defensa concreta del desarrollo de la actividad física en general. Y ellos marcaban una variable que a mí me llamó la atención. Por eso yo te pregunto, ¿cuánto hay de cierto en los beneficios de la actividad física en general? Algo vos ya nos diste y nos esclareciste, pero en cuanto a los estados de ansiedad y depresión, o los beneficios cardiovasculares, o el beneficio en la capacidad pulmonar, o cómo reducir el control de sobrepeso, que son cosas que vos charlaste, y principalmente esta última parte vinculado a la defensa del organismo. Esto, digamos, que hablamos, digamos, que yo leí y me interioricé respecto a la actividad física como fortalecimiento del sistema inmune, por lo que se conoce como los natural killer. Quería que me cuentes un poco eso y nos cuentes a todos. Sí, otro de los beneficios que da la actividad física justamente es mantener, no solo la actividad física, sino una buena alimentación asociada a una buena actividad física, hace que nuestro sistema inmune sea saludable. Así como tenemos que tener todos los aspectos saludables, nuestro sistema inmunitario también, que es nuestra barrera de defensa. Todos tenemos en el organismo un sistema que reacciona frente a la agresión externa. En este caso, si bien sobre el COVID-19 particularmente, hay mucho que, como todos nos hemos dado cuenta, se va aprendiendo sobre la marcha, hay resultados que son diferentes, porque están todas las poblaciones publicando cosas de acuerdo a sus experiencias, y bueno, y a veces no son todas iguales, estamos viendo varias diferencias. Pero algo que sí se presentó en el 80% de todos los pacientes que fueron internados, es que caen sus glóbulos de defensa. En los distintos grupos celulares, la cantidad cae. Lo cual hace que, digamos, cuando el organismo se enfrenta a un agresor, sea un virus, sea una bacteria, reacciona como si fuera un cuadro inflamatorio. Es como poner todo nuestro sistema en alerta, se activan un montón de células que van en búsqueda de ese agresor, supongamos que sea en este caso el virus, lo rodean y lo eliminan. Lo que estamos viendo con este virus, por las características que tienen, sus proteínas en la periferia de ese virus, es que alteran este sistema. Es decir, es bastante dañino, es bastante traicionero el virus en ese sentido, porque es como que engaña al sistema y el propio sistema genera más inflamación, hace como una retroalimentación que es negativa. Eso es lo que se ha estado viendo, por eso los pacientes que se tornan graves, que por suerte no es la mayoría, digamos, hay un porcentaje bajo de pacientes que son los que van a requerir terapia intensiva, pero en esa población de pacientes son los que terminan en respirador. El cuadro realmente es como una hiperrespuesta inflamatoria muy grave, donde justamente las células que deberían salir a defender y que para defender deberían ser más, pasan a ser menos. Claro. Entonces, a su vez, van perdiendo, es como una especie de autodestrucción en ese caso, y el paciente hace cuadros realmente sumamente graves. Por eso los pacientes que requieren asistencia respiratoria mecánica, en el concepto ideal, sería ideal, digamos, que este grupo de pacientes hubiera estado en mejores condiciones físicas, porque dependen de su caja torácica. Entonces, es fundamental poder destetar, por ejemplo, hablamos de destete cuando un paciente entró en respirador y tenemos que hacer todo un protocolo para poder sacarlo del respirador. Ese proceso que se llama de destete, cuando uno lo inicia, pasa a depender de la capacidad respiratoria de ese paciente, de cómo tiene su caja torácica. Y ahí es fundamental haber estado en buenas condiciones antes del cuadro. Desgraciadamente, los pacientes que van a entrar en estas fases son los pacientes que tienen más factores de riesgo.
O sea, son los diabéticos, son los obesos, los que tienen sobrepeso, los oncológicos, los que tienen insuficiencia renal, o los añosos, que son justamente los que entran o los que están en peores condiciones previas a contraer el virus. No sé si contesté, Pablo, ahí si se entendió el resto. Fíjate qué orgullo, al menos en lo personal lo digo, ¿no? Que se levante tanto y se realce tanto las beidades de la actividad física. Y qué bueno pensar en esto que estuvimos hablando durante todo el conversatorio, en estos porcentajes. Parecería ser que la obsesión mundial pasó a desarrollarse por los adultos mayores, y si vemos estadísticamente, los adultos mayores hoy en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, están en un 14% de la población del planeta. Quiere decir que el otro 86%, que somos todos nosotros, estaríamos como más protegidos por este virus. Pero después se empiezan a desprender las poblaciones que dijo recién Sonia, los diabéticos, los obesos, los cardíacos, y todo aquel, yo agregaría y sumaría como, digamos, especialista de la actividad física, y lo sumo a Gonza para que me ayude también, todo aquel que entre sus 30 y sus 35 años no desarrolló su capacidad funcional, no estimuló el desarrollo osteoarticular, no estimuló su desarrollo muscular, y que ese tono muscular se conserve a la segunda edad y a la tercera edad, donde lo iba a mejorar cualquier efecto que pudiera adquirir sobre alguna convalecencia adquirida en el transcurso de la vida. Digo, fíjate cómo es coincidente. Yo tampoco voy a decir que como dice me enorgullece también eso, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud dice que la actividad física es la píldora invisible o la píldora milagrosa invisible, que se utiliza para mejorar un montón de patologías, que sé que vos coincidís, por eso lo digo, Sonia. Digo, fíjate que quizás hasta nosotros, que estamos un poco más entrenados, nos agarró mejor esta pandemia. ¿Por qué los niños que tienen su sistema osteoesquelético muscular acorde a la edad? ¿Por qué los adolescentes que están en edad de potenciar todo su sistema inmunológico, osteoarticular y muscular están mejor? ¿Y por qué recién empieza a pegar a estos adultos en un promedio? Hablan de a partir de los 57, 59 años que empieza a haber mayor incidencia de riesgo del COVID. Digo, o casualidad son aquellos que tienen una convalencia previa. Entonces digo, a ver, Gonza, te sumo como profe. Bien. Qué bueno esto. Sí. Bueno, la verdad que creo que hemos rondado todos en lo mismo de una u otra forma, y creo que esto hace que acentuemos la actividad física como una obligación, ¿sí? No le vamos a poner otro nombre, no tiene que ser una sugerencia o ver cómo. Para mí la actividad física tiene que ser una prioridad y una obligación, y tiene que estar bien inserta dentro de lo cultural. No tiene que ser, la actividad física no tiene que ser solo para el deporte de alto rendimiento, sino una salida a dar una vuelta a tomar aire, tampoco ese concepto, sino que la actividad física es salud, ¿sí? Y hay que ver la forma para poder llevarla adelante, porque a ver, estamos diciendo que en un gimnasio el problema va a ser porque se toquen los elementos, pero en el supermercado, en las góndolas de los vinos, yo supongo que se deben tocar bastante los elementos, ¿sí? Las botellas, digamos. Entonces, se tiene que hacer de alguna forma ver que se pueda practicar deporte, porque creo que es redundar de nuevo en todo lo que hemos estado diciendo, pero esto no hay que verlo como una opción, ver cómo lo hacemos, bueno, volvemos atrás, no, el deporte tiene que ser en forma obligatoria, obviamente que en forma responsable y con sus cuidados, pero se tiene que ver así. Y esa misma bajada de línea de parte de las autoridades, ¿sí? De quienes nos gobiernan, va a ser una bajada hacia la cabeza de la gente, que es en realidad la cultura. Y eso nos va a llevar todo a un hábito alimenticio, nos va a llevar a poder tener una actividad, toda una familia, ¿sí? Porque ya si un chico ven a un padre haciendo actividad física, después lo va a llamar, ¿sí? A hacer deporte también. Entonces, a eso es lo que llamo cultural, una obligación de parte sea del Estado, de las familias, de los clubes, a todo nivel, que participen todos a través de los protocolos, pero para mí la actividad física tiene que ser en forma obligatoria,
¿sí? Es así. Y no es porque hablé primero, en principio como un ciudadano, pero creo que toda esta charla ha ido como nutriendo a todo eso que dije en un principio. Tiene que verse la forma para que se pueda hacer actividad física, que tienen que haber controles estrictos, estoy de acuerdo, obviamente, como todos, pero no ir para atrás en el deporte cuando es algo tan importante. Así que yo creo que se tiene que tomar en forma obligatoria desde los de edades tempranas hasta las personas adultas, ancianas. Yo creo que esto va a servir, yo creo que el virus ha venido a ponernos a prueba en todo sentido, pero en lo deportivo, para que ya quede asentado a nivel cultural que el deporte es salud. Y en fin, lo que estamos hablando es el COVID pone en riesgo la salud. Entonces estamos hablando un poco siempre redundando y hablamos de lo mismo, pero caemos en que el deporte salva vidas y creo que se tiene que tomar en forma responsable y hacerlo en forma responsable. Bueno, gente, la verdad que este cierre de Gonzalo creo que queda un poco resumiendo un poco el espíritu general de esta convocatoria. Yo quiero agradecerles a todos la participación, verdaderamente para mí en lo personal fue muy esclarecedor muchas cosas, principalmente entiendo que tenemos nuevos desafíos por delante, pero también es importante comprender en general las realidades diferentes, lo que contaba Sonia, de lo que depara para el ambiente médico la atención del futuro post-pandemia, la realidad que comenta Gonzalo realmente de priorizar en la escala la actividad física como algo fundamental, lo que nos resumió Janina vinculado al esfuerzo que están haciendo desde los distintos gimnasios en Roca para volver a la actividad, tomando conciencia, siendo responsables, haciendo inversión, porque yo sé personalmente que hay un desafío muy grande que están viviendo los gimnasios que no tienen los recursos y que están vedados de distintas posibilidades de acceso a beneficios para poder poner todo en caja para cuando retomemos la actividad. Y también en charlas personales hemos charlado con Marcelo de la importancia de hacer docencia, de poder explicarle a la gente, digamos, del respeto de los protocolos y de las bondades que tiene encarar esta nueva etapa de forma organizada, pero comunicando lo que se debe hacer. Así que vuelvo a decirle mil gracias, decirle a la gente que nos puede estar viendo que este es el inicio de las jornadas de debate y de reflexión acerca del COVID-19, el hoy y el futuro. Vamos a estar tratando seguramente otros temas vinculados al quehacer comercial y empresarial, vinculados a la realidad educativa que se vive en la región, distintos procesos que se están llevando adelante. Seguramente también acercaremos alguna opinión respecto a los medios de comunicación, cómo están viviendo este proceso y cómo se están ayornando y adaptando y colaborando, al área judicial y a cualquier otra inquietud que ustedes crean o la gente crea que pueda ser oportuno para un nuevo encuentro. Así que se nos hizo tal vez un poquito largo, pero creo que fue fructífero. Quiero agradecerles a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, Gracias, Pablo. Pablo. Chau. Chau, chau.